¿verdad? Estaba meditando, no voy a hacer un resumen de todas las predicaciones, ¿verdad? Creo que con la parte que ha compartido Yolanda tenemos una idea bastante amplia, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero también parte de nuestra intención era que tanto el tiempo de los niños como el tiempo después de meditación en la palabra nos pudiera servir a todos. De hecho, algunas semanas algunos de vosotros decíais, estoy toda la semana esperando que llegue la parte infantil. Lo cual a mí os puedo asegurar que me ha relajado y he dicho, bueno, bien, me ahorra toda la presión para Yolanda, pero que creo que también ha sido enriquecedor. Y como digo, no es mi intención de hacer ahora un resumen de todo, pero sí estaba pensando en esta semana en qué aspecto poder resaltar en este momento. Y cuando oraba al Señor y repasaba algunas notas, algunas de esas que vas dejando por ahí en papeles durante todo este tiempo, ha habido dos cosas que creo que para mí son importantes que volvamos a pensar, y creo que el texto, el rayo de luz que hoy he elegido para hablar muy brevemente, pues pueda servirnos para enfocar esas dos ideas. En primer lugar, ya lo hablaba Yolanda en algún momento y también lo hemos hablado, acerca de los sentimientos, pero yo me gustaría que nos centráramos hoy en uno muy concreto y es en el miedo. Creo que si en algo se ha caracterizado todo este tiempo de pandemia es que todos en algún momento hemos sentido algo de miedo. Incluso os puedo asegurar que hoy, cuando estaba perdido en la rutina de decir a qué hora me tengo que levantar, qué ropa me voy a poner, uy, que es que ya hoy es domingo y no me va, hoy sí que me ven, ¿verdad? Hoy tengo que vestirme, ¿eh? No puedo estar en el culto en pantalón corto y en camiseta. Estaba toda la semana, pero después el domingo estaba un poco más relajado, ¿verdad? Incluso sé que muchos de vosotros habéis comprado ropa nueva para hoy. Algunos nos han dicho, pastor, es que me he comprado ropa nueva para el culto del reencuentro. Y digo, pues mira qué bien, yo estoy estrenando camiseta. En medio de todo eso, creo que todos hemos sentido algo de miedo. Como decía esta mañana, cuando venía y iba mentalmente repasando el protocolo antes de recordárselo a los hermanos que nos están sirviendo en la entrada, siempre tienes algo de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a salir todo bien? ¿Cómo lo vamos a disfrutar? ¿El culto? ¿Vamos a estar tranquilos? ¿Vamos a estar disfrutándolo? ¿Vamos a estar tensos? Siempre hay algún tipo de miedo. Y creo que el miedo siempre ha estado en nuestras vidas en algún sentido o en otro. En este tiempo es verdad que hemos tenido un miedo común, ¿verdad? El miedo a no contagiarnos o el miedo incluso a no contagiar a otros. Pero siempre hemos tenido miedos. A mí siempre me ha dado miedo salir por la noche a sacar la basura. Y os puedo asegurar que durante el estado de alarma, que no había nadie en la calle, más todavía. Decía, va a salir alguien con una sierra eléctrica de un arbusto y me va a cortar por aquí por la mitad. Después algunos han desarrollado miedo a la aglutinación de gente. ¿Os ha pasado que habéis ido ya a algún centro comercial y habéis visto de pronto miles de personas y decir, Dios mío, ¿qué hago? Miedo a quedarse sin empleo, miedo a perder la familia. Pero como digo, hay otros miedos que han estado muy presentes en nuestras vidas, ¿verdad? Miedo a no ser aceptados, miedo a estar en soledad, a tener que cambiar de ciudad, miedo a la oscuridad en algún momento, miedo a que esa enfermedad que tienes, olvidaos del COVID, ¿vale? La enfermedad común de que haya podido avanzar, miedo a que tu hija se enamore de no sé quién o que tu hijo se enamore de aquella, miedo a perder influencia, a perder la posición que tienes en tu trabajo, en donde sea, a que alguien aparezca en escena y que te haga sombra. ¿Qué pasará cuando termines tus estudios? Hay gente que tiene miedos a las arañas, a las serpientes, a las gallinas. Alguien, hace mucho hablábamos de eso, del miedo a las gallinas. Miedo a algún compañero, a alguna compañera de clase. Miedo a no dar la talla. Miedo a que tu doble vida se ponga en algún momento de manifiesto. Miedo a los espacios cerrados. Miedo a los cambios incluso que puedan producirse en el ámbito de la Iglesia. Miedo a las alturas. O como hemos dicho, el que hemos tenido en común, ¿verdad? Miedo a contagiarnos. Antes de pasar al segundo punto,
algunas cosas acerca del miedo que hemos recordado también en algún momento. Las cosas que nos producen miedo, a menudo, pero no siempre, son aquellas que no tenemos bajo control. Aquello que no puedes gestionar por ti mismo, pues son cosas que te dan miedo, que te producen inseguridad, que no sabes cómo vas a poder actuar en ese momento. En segundo lugar, el miedo nos paraliza. El miedo a algo hace que mantengamos la distancia sobre ese algo. El miedo ante una situación nos hace que nos paremos y que no seamos capaces de avanzar en esa situación. A veces, como he dicho, los miedos ni siquiera son fundados, como el ejemplo que he puesto de la sierra eléctrica, ¿verdad? Nos vienen por las películas, por las series, por aquello que invaden nuestros ojos, nuestros sentidos. Este tiempo hemos estado, yo creo que sobreexpuestos, no solamente a películas, a series, sino también a falsas noticias, a experiencias que otros han tenido, a verdades a medias. ¿Cuánto miedo nos han causado los WhatsApp que nos han mandado en algún momento? ¿Cuántos miedos nos han causado las noticias parciales que recibimos por los medios de comunicación? Y eso ha podido causarnos el que nos paremos ante ciertas situaciones. En último lugar, en cuarto lugar, hermanos, algunos miedos, y esto es importante también, si no los tratamos, pueden acabar convirtiéndose en fobias, lo cual ya es una patología, ya es algo que va a necesitar que estemos actuando sobre ello. No es eso lo que queremos que nos ocurra con el reencuentro en la Iglesia, ¿verdad? No es eso lo que queremos que nos ocurra en nuestras relaciones. Queremos que sea una bendición y que podamos superarlo, que podamos vernos y que las distancias no sigan siendo un impedimento para que nuestras relaciones interpersonales pasen a formar parte de algo que nunca habíamos pensado ni planeado, ¿verdad? Espero que ese sea vuestro deseo. La segunda cosa sobre la que me gustaría lanzar un pensamiento es que creo que toda esta situación nos ha hecho replantearnos muchas cosas a nivel de Iglesia, ¿verdad? Los cultos online no tienen nada que ver con nuestros cultos. Aunque intentemos poner vídeos y salir, participar, qué fácil, aunque cuánto tiempo se tarda en editarlo, pero qué fácil es decir, estoy en casa, tengo toda la semana, literalmente, ahora cojo, pongo este vídeo, pongo el otro, que la predicación, la grabo, la pongo aquí, no hay pausa, no hay de nada. Total del tiempo, 1 hora 25, está bien, bueno, venga, 5 minutos más, vamos a meter una canción. Y el domingo tú te sientas allí y todo va fluido, no hay nada, no tiene nada que ver, ¿verdad? Hay cosas que hemos podido hacer de manera online que hoy aquellos hermanos y amigos que nos estáis siguiendo por internet estaréis viendo la diferencia. Hay cosas que hemos podido hacer de manera diferente y hay cosas que tendremos que volver a hacer de forma diferente a como las hemos hecho de manera virtual. Y hermanos, una cosa que he experimentado, creo que los cultos virtuales han estado muy bien, porque nos han hecho estar juntos en un mismo momento, a todos como iglesia. Creo que ha sido una bendición para muchas personas, como habéis visto en los saludos que nos han seguido, desde otros muchos lugares, desde Brasil, desde Inglaterra, desde Alemania, desde Estados Unidos, desde muchas partes diferentes de España nos han seguido personas y nos han mandado mensajes de ánimo. Por favor, seguir haciéndolo. Por favor, cuando volváis a reuniros, no olvidéis de conectar la cámara para que podamos veros. Y todo eso está muy bien. Hay un montón de contenidos que podéis visitar el canal de YouTube y que vais a encontrar muchos de los consejos, muchos de los testimonios, de las alabanzas, de las predicaciones, del tiempo de niños. Y eso es fabuloso. Pero siempre ha habido una frase, sobre todo al principio del todo, allá por el 15 de marzo o 22 de marzo, los primeros domingos, que empezaban a llegarme y que a mí me han irritado tremendamente. Porque es como que no lo supiéramos, ¿no? Como que hace falta que nos lo recuerde o que alguien nos lo enseñe. Y es la frase que seguro que habéis escuchado: la iglesia somos las personas y no el edificio. ¿Os lo ha mandado alguien en algún momento? ¿Lo recordáis de haberlo leído a lo largo de este tiempo? Pues claro que la iglesia son las personas y no el edificio. Siempre ha sido así. Pero también
me han llegado esas frases como una justificación. Y he recordado 3 justificaciones y las he recogido aquí. Digo yo, si la frase "la iglesia somos las personas y no el edificio" es una excusa para no reunirte, entonces te estás equivocando. Hablaba con un pastor, compañero y amigo mío, hace unas semanas y me decía: Sergio, es increíble, gente mayor de la iglesia diciéndome: qué guay lo de los cultos online, ya nunca más voy a tener que ir a la iglesia. Literal, literal, y creo que no estoy escandalizando a nadie, ¿verdad? 30 kilómetros para llegar hasta la iglesia, aparcar, desayunar antes, vestir a los niños, venir y tal. Pero si es que en 5 minutos y nadie me ve, si es que me siento en la cama, cojo la tablet y me quedo ahí, y qué bonito el culto, ¿verdad? Si ese es tu concepto de iglesia, te estás equivocando. Si la frase "la iglesia somos las personas y no el edificio" es un mantra sucedáneo de amar a Dios y al prójimo como uno mismo, entonces te estás equivocando también. Porque a través de casa puedes experimentar, claro que sí, todo lo hemos hecho, el hecho de poder tener una relación íntima con el Señor, pero hay una parte que está quedando coja. En tercer lugar, si la frase "la iglesia somos las personas y no el edificio" es un intento de autoconvencerte de que puedes vivir una vida cristiana en solitario y no necesitas a los demás, entonces te estás equivocando. No estás entendiendo de qué va la cosa. El tiempo de crisis, confinamiento, estado de alarma, también ha puesto de manifiesto, hermanos, la debilidad de muchas personas en su capacidad de vivir una vida cristiana por ellos mismos. Y no lo digo como una alegría, pues mira, ahora ya tienes la iglesia y ya puedes venir, lo digo como una tristeza. Has estado toda la vida como un polluelo abriendo la boca y dejando que tu mamá venga y te alimente en el piquito. Y pensabas que eso era todo. Hermanos, eso no es todo. Hoy es un tiempo de reencuentro, hoy es un tiempo de culto al Señor, más juntos de lo que hemos estado en estos meses atrás. Pero si piensas que esto es todo, tu vida va a seguir siendo tan frágil como lo había sido. Cuidado, porque no creo que la crisis nos vaya a hacer mejores personas, como al principio se proclamaba por todos sitios, ¿verdad? No sé si tenéis capacidad de memoria, creo que sí, pero en el mes de marzo, 4 veces que habíamos salido a aplaudir a las 8 de la tarde, ya todo el mundo era más bueno, todo el mundo era mejor, todos nos vamos a preocupar mejor por los otros y decíamos: cuidado, que cuando volvamos a la normalidad volveremos al centro de salud y diremos que llevo media hora esperando, ¿dónde está el médico? Esto no puede ser, qué tal y qué cual. ¿Nos hemos equivocado en eso? Esa es nuestra esencia como seres humanos. Volveremos a pensar en nosotros mismos, volveremos a ser tan egoístas como lo fuimos. Y digo esto porque igual que solamente pasar por una crisis no nos va a hacer mejores personas, tampoco nos va a hacer mejores cristianos, a menos que nos tomemos en serio lo que el Señor espera de nosotros. Una pregunta a colación de estas dos cosas, del miedo y de los cambios. Algo que escuchamos también en un momento y que nos hizo reflexionar también a nosotros como pastores. ¿Qué pasaría si en vez de ir a mejor todo esto fuera a peor? Os puedo asegurar que todos estos días lo he tenido ahí. ¿Qué pasaría si esto que estamos viviendo ahora mismo, aquí y ahora, es solamente un regalo puntual? Y esta semana nos volvieran a confinar y tuviéramos que volver a hacer todo lo mismo que hemos estado haciendo. ¿Te daría miedo? ¿Sabrías vivir tu vida cristiana de una manera correcta? Tu deseo sería: menos mal, ya me puedo quedar el domingo en casa, no hace falta que me vean, no tengo que dar el pego de que he estado en la iglesia. ¿Serías capaz de seguir viviendo y gestionando tu espiritualidad en solitario? Vamos a la palabra. Mateo 17. Un pasaje que no tiene nada que ver con esto. Aquí no hay ni un confinamiento, ni hay un contexto similar al nuestro, pero sí hay una escena de miedo que nos puede ayudar a pensar en algunas cosas.
El Señor Jesús acaba de anunciar a sus discípulos que van camino de Jerusalén y que camino de Jerusalén lo que se acerca es el fin. Él va a ser entregado, Él va a morir, Él va a ser crucificado y Él resucitará. Y de camino a Jerusalén les anuncia eso y pasa algo. Mateo 17, versículos del 1 al 7. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. No nos dicen este Evangelio de Mateo, ni el Evangelio de Marcos, ni el de Lucas, cuánto tiempo duró esa escena, ¿verdad? Pero es interesante recordar que dentro del grupo de los 12 apóstoles, estos 3, Jacobo, Juan y Pedro, forman una especie de núcleo cercano a Jesús. Jesús les tomó en varias ocasiones para ir con ellos a solas y que ellos experimentaran ciertas cosas. Recordad cuando Jesús resucitó a la niña que había muerto, ellos 3 estaban ahí. Y podéis hacer una búsqueda en vuestra concordancia, en vuestra Biblia electrónica o en internet y buscar Jacobo, Juan y Pedro. Y veréis en cuántas ocasiones Jesús se los lleva a ellos aparte. De alguna manera estaban recibiendo una preparación más específica para lo que vendría después. Y en estos momentos son unos momentos íntimos, muy íntimos de Jesús. Y bueno, ya encontréis ahí. Jesús se transfigura, yo intentando imaginármelo de alguna forma así que pudiéramos pensar equivalente. Los más jóvenes, sabéis quién es Super Saiyan, ¿verdad? Pues una especie de Super Saiyan, y si los demás no sabéis quién es, pues buscadlo. Si os gusta Goku y esas cosas, pues sabréis a qué me refiero. Jesús se transfigura y toma una imagen que a menudo las Escrituras es una imagen de poder, es una imagen de presencia sobrenatural de Dios sobre su vida. Pero con él aparecen Moisés y Elías. Y yo pensaba, ¡buah, qué consuelo para las cosas que hemos estado hablando estas semanas atrás! Algunos me habéis preguntado, pero cuando muramos y estemos en el cielo, ¿nos vamos a conocer? ¿Nos vamos a reconocer los unos a los otros? Yo no lo sé, pero creo que sí. Porque si aquí se aparecen Moisés y Elías, como en otras también ocasiones en la Biblia, y ellos lo reconocen, saben que son ellos, le nombran por su nombre, y Jesús no les dice, ¿pero de qué estáis hablando? ¿Os estáis equivocando? No, Jesús se lo dice. ¿Por qué aparecen ellos? Pues recordad, Moisés es todo un símbolo del cumplimiento de la ley y Elías es todo un símbolo del cumplimiento de los profetas. Eso que Jesús había venido a hacer, eso que Jesús iba a hacer yendo a Jerusalén, cumplir las Escrituras. Todo, recordáis los 2 de Emaús, todo lo que de mí se había dicho en la ley y en los profetas. Ahí están Moisés y ahí están Elías. Nos dice el Evangelio de Lucas que estaban hablando entre ellos, Jesús, Elías y Moisés, hablando, capítulo 9 de Lucas, acerca de la muerte de Jesús. No sabemos qué le estaban preguntando, ni la forma, ni el modo, si le iba a doler, cuánto iba a durar, tampoco nos lo dicen los evangelios y no es importante cuando nos lo dicen. Pero sí que los 3 evangelistas coinciden en algo. Las palabras de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso ya lo habían escuchado en el bautismo de Jesús, pero aquí ahora le dicen, a él oíd, dejaros de hablar, dejad de decir tonterías,
Marcos dice que Pedro dijo eso porque estaban aturdidos, que no sabía realmente lo que decía. Y Dios le dice, oíd a Jesús, oídle a Él. Eso fue para ellos un anuncio, pero también un recordatorio de lo que significaba el verdadero discipulado y seguimiento de Jesús. Se trata de oírle a Él, no se trata de otra cosa, ¿verdad? Las siguientes palabras impactantes de Jesús: levantaos y no temáis. Dice que habían caído al suelo y que estaban ahí. Yo estaría encogido con la cabeza cogida, con las manos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ellos estaban experimentando algo que no habían experimentado antes. Y podríamos decir, pero era bueno. Vale, era bueno. Pero es que a veces hay cosas buenas que nos dan miedo también, ¿verdad? ¿Es posible no tener miedo delante de la presencia de Dios? Nos dice la palabra que eso tú y yo lo vamos a experimentar en algún momento. Pero en este momento preciso, para ellos, fue un momento de experimentar de nuevo a Jesús a su lado, diciéndole, no temáis, levantaos. Como había ocurrido cuando la tempestad, como había ocurrido cuando creyeron que Jesús era un fantasma, y Jesús le dice, no temáis. De nuevo Jesús está ahí. Y nos dice al final, en el versículo 7, que cuando miraron ya no habían visto a nadie, solamente a Jesús. Eso no quiere decir que lo que habían visto era mentira. Eso no quiere decir que era un sueño, no quiere decir que era un holograma ahí perfectamente venido del futuro de Elías y de Moisés. Quiere decir que ese tiempo ya había terminado y era momento de seguir adelante. No era una experiencia puntual lo que Jesús quería que ellos tuvieran, había mucho más. Y hermanos, así brevemente quiero terminar, porque es verdad que nosotros, como he dicho antes, no estamos en el monte con Jesús, no somos ninguno de los 12 apóstoles, no estamos de camino a Jerusalén, no estamos en un momento en el que Dios se está manifestando de una manera sobrenatural, no va a venir ahora mismo una voz, no lo sé, que nos haga tener miedo. No estamos en la misma situación que estaban ellos, y ese es el primer principio hermenéutico que estudiamos en el discipulado, ¿verdad? Así que saltamos, cruzamos el río que nos separa del tiempo y de la situación para así ir a los principios y poder aplicarnos a nosotros. ¿En qué contexto? En el contexto del miedo y en el contexto de lo que hemos vivido a nivel de iglesia y puede estar por venir. En primer lugar, recuerda que Jesús vino a cumplir su propósito. Su propósito era dar su vida por ti y por mí. Y ese fue el cumplimiento de la ley y de los profetas, de todo lo anunciado en la palabra anteriormente, que Él viniera. En segundo lugar, Él es el Hijo unigénito amado de Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores, el Maestro admirable consejero y el Príncipe de paz. Recordad quién es Jesús, quién es Dios, porque eso os va a hacer vivir de una manera radicalmente diferente. Tu vida va a depender de cuán capaz seas de oír a ese Dios, de oír a ese Jesús, porque lo que vas a oír de Él va a ser la base de tu crecimiento y de tu discipulado constante, de tu proceso de madurez. Aprender a obedecer a Jesús, aprender a escucharle y a seguirle, va a seguir siendo la base, estemos juntos o estemos separados. Así que si estamos juntos, aprovecha las herramientas de la iglesia para aprender. Y si estamos separados, aprovecha las herramientas que tenemos muchas en la palabra para seguir creciendo espiritualmente. En tercer lugar, hermanos, en los momentos de gran temor, una y otra vez podemos seguir confiando en la presencia de Dios en nuestras vidas. No sé cuántas veces habré experimentado la mano de Dios en este tiempo diciendo, venga, va, levántate. Venga, va, que todavía falta un poquito. Oye, que estabas pensando que nos íbamos a volver a reunir y ya estabas planeando el culto de reencuentro. Oye, que 2 semanas más
Y llega 2 semanas, oye, que otras 2 semanas más. Y nosotros que habíamos planeado esto como si fueran 2 días, 2 domingos, venga, para salvar la situación, 15 cultos online hemos tenido que tener. Y en medio de eso, os aseguro, hermanos, que nosotros ha habido momentos en que hemos estado a punto de tirar la toalla. Es decir, ya no puedo más. Pero no por nosotros solamente, por vosotros también. Por saber el peso de lo que significa estar separados, por saber que muchos de vosotros estabais solos en casa, que no podíamos visitaros, que algunas veces nos hemos saltado el confinamiento para ir a acompañar a alguien al hospital o ir a su casa a visitarle porque la situación era tan extrema que lo requería. Pero no poder vernos, no poder abrazarnos, no poder juntarnos, tener que limitar nuestros saludos a una videoconferencia, de las cuales ya al tercer día ya estábamos cansados de tanta pantalla. Hermanos, lo que tenga que venir, vendrá, pero tenemos que vivir asegurados de que el Señor está a nuestro lado. Y que en medio de los problemas que puedan venir, le busquemos y busquemos sus palabras. Levantaos, no temáis, yo estoy con vosotros. Los discípulos no estaban allí para disfrutar de un evento, esa no fue la idea. Venga, me voy a llevar a estos 3 para que disfruten de algo que nunca han visto, les voy a impresionar y que esto sea un chute emocional para ellos. El Señor estaba preparándolos para lo que estaba por venir. ¿Y sabéis lo que estaba por venir? Estas 3 personas fueron pilares de la iglesia naciente en Jerusalén, después de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El Señor estaba preparando a su iglesia, pero estaba preparando también a aquellos que iban a tener que tomar la iniciativa. Ahí vemos en Hechos a Juan y a Pedro juntos, ya no peleándose quién va a estar a tu derecha o a tu izquierda. Ahora los vemos juntos proclamando el mensaje, yendo a testificar, siendo perseguidos en Jerusalén, pero hablando con poder de la resurrección de Cristo. Este mismo Pedro y Juan que están aquí muertos de miedo son los que el Señor estaba preparando para cuidar su iglesia. Abajo de la montaña había trabajo que seguir haciendo. Leer el resto del capítulo 17, un endemoniado que los discípulos no pudieron sanar. Había trabajo que hacer y no podían hacerlo separados de Dios. Hermanos, ellos eran solamente los brotes verdes de la iglesia que estaba por crecer, de la iglesia que hoy estamos aquí, gracias a la obra que el Señor hizo. Así que, hermanos, si estás pasando, si estás en casa o estás aquí y todavía estás pasando miedo por alguna situación, pídele al Señor que Él te levante. Pídele al Señor que te dé su fuerza y que quite el temor. No la responsabilidad, sino el temor. Y en segundo lugar, hermanos, la iglesia, dice la palabra de Dios, que el Hades no va a prevalecer contra ella. Así que estamos seguros de que los planes de Dios es que la iglesia exista, que exista para cumplir el propósito para el cual Él la ideó, que es para ser de bendición a los demás, sernos de bendición mutua y seguir proclamando el amor de Dios a todas las naciones. Así que, hermanos, sea presencial o siga siendo online, que eso sea lo que sigamos haciendo para la gloria de Dios. Amén.